Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso es importante que ustedes y yo desechemos toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, y que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, nos dice Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que le vean se pongan a burlarse de él, diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en la meditación, en la reflexión del Evangelio del día. Hoy estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33, donde el Señor Jesucristo nos invita a que ustedes y yo nos desprendamos de nuestros bienes para que renunciemos a todo lo que nosotros amamos. ¿Qué es aquello que me aleja de mí? ¿Qué es aquello que aleja a Dios de mí? Allá en Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 30, nos dice que el Señor Jesucristo, que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra imaginación, con todas nuestras fuerzas.
Pero ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestra imaginación? Y muchas de las veces no son pensamientos que van de acuerdo a nuestro Señor, o no son obras que van de acuerdo a nuestro Señor. O incluso con nuestro corazón no entendemos la palabra de Dios como tiene que ser, palabra viva y eficaz como palabra de Dios. Porque hay cosas que nos separan a nosotros de Dios. Por eso empieza diciendo el Señor Jesucristo. Dice, caminaba con él mucha gente. Caminaba con Jesús una muchedumbre, mucha gente. Entonces les dijo, y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. O sea que para seguir al Señor hay que dejarlo todo. Recuerdan por allá en Mateo capítulo 4 del versículo 16 en adelante, cuando Jesús se encuentra con Pedro, con Andrés, con Santiago, con Juan, ellos dejaron todo atrás para seguirlo a Jesucristo. Entonces, ¿cuán importante es ustedes y yo dejar todo aquello que me aparta de Dios para seguirle al Señor? Puede ser el celular, la televisión. Muchas de las veces gastamos el tiempo de Dios en cosas que no edifican, en cosas que más bien nos dañan a nosotros mismos, nos dañan nuestra mente, nuestra salud. Pero ahí estamos metidos. El Señor hoy nos enseña que el amor a Dios es lo más importante. Y si yo amo a Dios, le dedico al Señor lo mejor de mi tiempo, no las sobritas, sino le dedico lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo. Cuando me pongo a orar, le oro rezo con todo mi corazón, con todo mi amor, me concentro, que hay esa sintonía, lo que pienso, lo que pienso, lo que hablo, lo que siento en mi corazón, que hay esa sintonía. Porque muchas de las veces vamos a orar, pero nuestra mente está en un lado, nuestros labios dicen una cosa y nuestro corazón está sintiendo otra muy diferente. No hay sintonía. Tiene que haber esa sintonía, tiene que haber esa cercanía, esa relación cercana de nosotros con el Señor Jesucristo. El Señor tiene que ser el más importante en nuestra vida, siempre. No solamente cuando nos conviene, cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, sino siempre. Y tenemos que amarle al Señor más que a nuestros papás, más que a nuestras mamás, los que somos casados más que a nuestra esposa, las mujeres que son casadas más que a sus esposos, más que a los hijos e hijas, más que a los hermanos y hermanas. ¿Y cuántos se dirigen a sus hijos? A veces ignorantemente le dicen, oh, yo adoro a mi hijo. En Mateo 4:10 dice que a Dios hay que adorarle nada más. Pero en cuanto a Dios, estamos muchos tibios, con un pie adentro, con otro pie afuera. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16 dice, o fríos o calientes, a los tibios los vomito. Y muchos hay tibios. Un poquito para Dios, un poquito para el enemigo. Un poquito para Dios, un poquito para el enemigo. Les pongo un ejemplo más claro. ¿Qué quiero decir con un poco para Dios y un poco para el enemigo? Decimos que le amamos al Señor y con todo nuestro corazón, mas en nuestro corazón guardamos odio contra alguien. Somos orgullosos, tenemos envidia contra alguien. Y esa envidia, ese orgullo viene de Satanás. Cuando nuestra boca dice, amo al Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta, Salmo 23, aleluya, gloria al Señor. Nuestro corazón está lleno de remordimiento, está lleno de amargura y ven que no somos coherentes. ¿Y cuántas veces decimos al Señor pidiéndole en el Padre Nuestro, Señor, al final del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, y nosotros exponiéndonos a todas las tentaciones del mundo que puedan haber? Y nos exponemos a las tentaciones y decimos, Señor, no hagas que caiga en tentación. Y decimos, líbrame, Señor, del mal.
Pero nosotros pedimos que el Señor nos libre del mal y nosotros hacemos o deseamos el mal a los demás. ¿Qué les parece? Eclesiástico capítulo 7 del versículo 1 en adelante dice, el que no obres el mal y el mal no te perseguirá. Porque lo que uno siembra, uno cosecha, dice Gálatas 6:7. Si uno siembra algo malo, eso es lo que va a cosechar. Si uno siembra algo bueno, eso es lo que va a cosechar. Porque Dios le va a dar a cada quien según sus obras, dice Jeremías capítulo 17, versículo 10, Romanos capítulo 2, versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dios nos da a cada quien según nuestras obras. Podemos hablar con nuestros labios todo cuanto queramos, pero si nuestras obras no van de acuerdo con lo que hablamos, entonces por esas obras es que el Señor nos va a premiar o también nos va a castigar. Por eso hoy el Señor nos enseña que para seguirle a Él hay que dejarlo todo. Nuestro corazón tiene que estar en Cristo. Tenemos que enamorarnos de Jesucristo, enamorarnos de su palabra, enamorarnos de la oración. Porque cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Y cuando leemos su palabra, Él nos habla a nosotros. Por eso decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de conocerle más, de amarle, de servirle, más que a todos. Que el Señor sea siempre el principio, el final, que sea todo en todos, en cada uno de nosotros, como lo es. Que todo lo que hagamos ustedes y yo sea para la gloria de Dios. Que con nuestro hablar, con nuestra manera de expresarnos, se nos note que seamos cristianos, que no seamos de las personas que decimos ser cristianos y andamos siempre detrás de lo material. Colosenses capítulo 3 dice que tenemos que siempre estar más bien detrás de las cosas de arriba. Escuchen cómo dice Colosenses capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que buscar, ¿qué? Las cosas de arriba. Por eso dice Jesús, el que ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a sus hijos, más que a mí no es digno de mí, porque todavía no hemos sido capaces de buscar las cosas de arriba, de buscar el amor de Dios, de buscar a Jesucristo. Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso cuando ustedes y yo conocemos a Cristo, actuamos como Él y como Él nos enseña. Ahí en la primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que le conoce a Cristo ha de actuar como Él. ¿Y cómo Dios quiere que actuemos nosotros? Porque a veces nosotros decimos, somos cristianos, pero a veces se nos olvida que somos cristianos y nos expresamos como paganos. Como dice en Colosenses capítulo 4, versículo, vamos a leer del versículo, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Colosenses capítulo 4 del versículo 2 en adelante dice, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces cuando amamos a Dios más que a todo, tenemos que perseverar en la oración, siempre con acción de gracia. O sea, movernos, hacer lo que tenemos que hacer y también orar a la misma vez. Orad al mismo tiempo, también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo, por cuya causa estoy yo encadenado. Tenemos que orar por quienes se dedican a evangelizar. Oren por mí, les pido sus oraciones, mis amados hermanos y hermanas, para que, como dice ya en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 5, yo pueda ejercer el ministerio de evangelización a la perfección como Dios quiere. Es importante orar. Tenemos que orar
por quienes siembran la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Tenemos que orar siempre por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los catequistas, por los evangelizadores, por todos. Orar al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra la puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo por cuya causa estoy crucificado, para darlo a conocer comunicándoselo como debo. Portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. Portaos prudentemente con los de afuera, porque a veces decimos que somos cristianos y en ciertas ocasiones se nos olvida. ¿Cuántos dicen, yo soy cristiano, yo voy a la misa, y los fines de semana están en las barras, en las discotecas, en las fiestas, emborrachándose, dañando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Entonces eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Dice, portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. En la boca de un cristiano no debe de haber palabras de doble sentido, bromas de mal gusto. Hay que respetar. Cuando se habla de las cosas de Dios, hay personas que se dedican a contar bromas o chistes relacionados con Dios. Con Dios no se juega, mis amados hermanos y hermanas. A Dios tenemos que amarlo y tenemos que respetarlo. Por eso dice aquí en la palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, versículo del 5 al 6, portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Para que sepamos responder a cada cual como conviene, tenemos que primero instruirnos. Y para terminar, vamos a leer juntos la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo. Vamos a leer el versículo 11. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Cuando ustedes y yo abrimos la boca, tenemos que hablar de Dios. Dice el Señor, el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano o su hermana más que a mí, no es digno de mí. Porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesús nos pone el ejemplo y dice, ¿quién de entre ustedes se pone a construir una casa sin antes de hacer cuenta si le va a alcanzar o no, para que no se lo burlen? ¿Qué rey sale al encuentro de otros sin antes mandar a unos mensajeros que propongan la paz? Por eso el Señor nos enseña a desprendernos de todo. A desprendernos de todo. Y que si somos cristianos se nos note que lo de mundano no esté dentro de nosotros. Que las cosas mundanas no ocupen nuestra mente, que no ocupen espacio en nuestro corazón. Porque eso es mundano y eso es pasajero. Mas la palabra de Dios es eterna, dice Isaías 40 versículo 8. Dice, si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Por eso siempre hacemos la reflexión del Evangelio del día con capítulo y versículo. Porque primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice que cuando hablemos palabras de Dios. Nada de que, es que yo pienso. El pueblo tiene hambre de la palabra de Dios, no de nuestros pensamientos. Por eso se ha de evangelizar con capítulo y con versículo, porque cuando se pretende evangelizar solamente, o incluso dar la catequesis solamente con jueguitos, sin la palabra de Dios, se está creando es ateos. Y de verdad duele el corazón que hay muchas personas, tanto servidores o puede ser catequistas o incluso padres de familia, que a sus hijos le pretenden enseñar cosas de Dios sin la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza pretender enseñar
las cosas de Dios sin la palabra de Dios. Y cuando alguien les viene a leer o no, a los niños no hay que leer la palabra de Dios. ¿Y quién te dijo eso? Según Timoteo 3:15 dice que la Sagrada Escritura tienen que conocerlo desde niños. ¿Para qué? Para que les dé la sabiduría, para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Regresamos a 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje de Dios es claro. Tenemos que desprendernos, que quitar nuestra atención de lo material y poner en Jesucristo. El amor principal y más grande que debe de haber en nuestro corazón es hacia nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es acercarnos a Él, mis queridos hermanos y hermanas, cada día. Qué importante es enamorarnos de la palabra de Dios. Qué importante es hacer de la palabra de Dios nuestro refugio. Salmo 119, versículo 114. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Les quiero mucho. Si Dios permite, les esperamos mañana a través de este mismo canal. No falten y denle suscribir, denle compartir, denle me gusta para que más personas puedan alimentarse de la palabra de Dios, que con mucho cariño hacemos la reflexión del Evangelio del día todos los días para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación, de la reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Y como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.